Muy buenas noches a todas, y todos los aquí presentes. Saludo desde luego muy cordialmente, me da muchísimo gusto compartir esta mesa en esta ocasión con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un indiscutible símbolo de la lucha democrática de nuestro país y además defensor a ultranza, con convicción de todo lo que han sido lo que fueron nuestros logros, de lo que significaron las consecuencias de la expropiación petrolera, de la riqueza petrolera de nuestro país. Desde luego me da mucho gusto también compartir la mesa con el embajador Jorge Eduardo Navarrete López, indiscutible conocedor también de la materia energética, desde luego con el autor de este libro profundo sobre lo que han significado estas reformas que en materia energética se vinieron a concretar hace 3 años, y a Fluvio, que junto con Víctor nos estuvieron asesorando durante todos los debates que por una parte configuraron la propuesta que en su momento presentamos nosotros a principios del 2013 ante las cámaras del Congreso de la Unión, acompañados, abanderados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que después siguieron asesorándonos, siendo parte muy activa Fluvio y nuestro amigo Víctor de todos los debates que se dieron durante largas horas, tanto en el Senado de la República como posteriormente en la Cámara de Diputados, cuando se debatían estos grandes asuntos. Hace 3 años, cuando Peña Nieto impulsó la reforma energética, aseguró que la finalidad de la misma era la modernización y fortalecimiento de Pemex, que su mejoramiento era el objetivo fundamental, que la remodelación completa del marco jurídico no tenía, decía, otra intención que solucionar los problemas de la mayor empresa del país, que gracias a la reforma Pemex aumentaría la producción, sería más eficiente y se convertiría en una empresa de clase mundial. En ese afán, el gobierno federal reinterpretó la historia y tergiversó la vida y obra del general Lázaro Cárdenas para justificar la apertura y privatización de la industria petrolera. 3 años después, el gobierno le ha quitado a Pemex recursos y reservas petroleras, yacimientos y campos productores, instalaciones y valiosa infraestructura, además de miles y miles de kilómetros de gasoductos. Todo sin querer siquiera pagarle el justo precio por los activos que le ha arrebatado, tal como lo establece la ley. Al mismo tiempo, le ha impuesto severos recortes presupuestales, así como una tributación aún mayor a la que Pemex tenía antes de la reforma. Le ha ordenado desprenderse de clientes y mercados y lo ha orillado a renunciar a la investigación y al desarrollo tecnológico propios. Con tal de achicar, entre comillas, a Pemex, el gobierno llega incluso al extremo de no cumplir con su propia reforma. Frente al mandato de reconocerle a Pemex el justo valor económico, como ahorita lo decíamos, de las inversiones hechas en las áreas no retenidas por la empresa del Estado, la administración de Peña Nieto se ha empecinado en solo reconocerle el valor de las inversiones hechas en activos fijos en las áreas solicitadas y no recibidas en el proceso de adjudicación. Esto significa que Pemex
recibiría solo alrededor del 6% de lo que en rigor y conforme a la ley le corresponde. En contraste, a quienes han obtenido un contrato de licencia se les ha eximido de entregar al Estado un bono a la firma de dichos contratos. Esta extensión es una clara violación de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y constituye un daño al patrimonio de la nación. Equivalente al menos al valor de las inversiones hechas por Pemex durante décadas en las áreas que hoy gozosamente se entregan a las transnacionales. Si estas últimas participan en las sucesivas licitaciones, es justamente debido a que el esfuerzo de los trabajadores petroleros mexicanos a lo largo del tiempo ha reducido el riesgo geológico lo suficiente como para hacer atractivas las inversiones. Las actividades de exploración y producción realizadas en el país desde la expropiación y nacionalización de la industria petrolera por Pemex permitieron obtener valiosa información y conocimientos del subsuelo, así como localizar, delimitar y desarrollar yacimientos con sus respectivas reservas y recursos, infraestructura y demás activos. Sin embargo, en lugar de ser la base para el crecimiento futuro de Pemex, hoy se entrega a privados por la vía de contratos o alianzas. Si bien estas últimas son comunes en la industria petrolera internacional y pueden significar un respiro para las necesidades de inversión de Pemex, es también cierto que recurrir a las alianzas de manera reiterada las terminará convirtiendo en un mecanismo de cesión creciente de la renta petrolera. El caso último de Trión está como ejemplo. Pemex asumió todo el riesgo geológico de la exploración. BHP Billiton invertirá ya sabiendo que hay una gran cantidad de petróleo y cuando el yacimiento produzca se quedará con el 60% del valor del crudo extraído. De todo esto advertimos en su momento y de ello por supuesto da cuenta este magnífico libro del doctor Víctor Rodríguez, que nos tocó el privilegio de editarlo el año pasado, de hecho a principios de este año que está terminando, en la Cámara de Diputados, cuando un servidor estaba al frente de la presidencia de la misma. Ha quedado claro que al gobierno de Peña Nieto no le interesa tener una empresa pública sólida, integrada e integral, presente en toda la cadena de valor de los hidrocarburos. Su único propósito es convertir a Pemex en una simple administradora de contratos de exploración y producción de petróleo crudo. El verdadero objetivo del peñismo es construir una industria petrolera privada y quiere avanzar lo más posible en esa dirección antes de que concluya su sexenio. Coyunturalmente, el gobierno peñista está interesado en estabilizar las finanzas de Pemex para mejorar la calidad crediticia de la empresa, porque necesita a Pemex como instrumento para seguirse endeudando. En el fondo, como hemos visto en estos 3 años, lo que busca es limitar, reducir y diluir y desmantelar a Pemex. Su cinismo no tiene límites, como su entreguismo tampoco. Como diría aquel viejo poema de Benedetti, después hecho canción, ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Con las violaciones que han hecho y siguen haciendo a la ley, se hacen responsables de daño al patrimonio nacional por miles de millones de pesos. A 3 años de esta reforma, el saldo es negativo para el país. La reforma misma es un fracaso y la visible quiebra de Pemex será dañina hasta para sus propósitos
entreguistas. Expertos y analistas además prevén que a partir del 1 de enero se dará un incremento de hasta 3 pesos por litro al costo de la gasolina en las zonas que iniciarán con el proceso de liberalización en nuestro país, y ello significará desde luego un encarecimiento de costos en la consecuente pérdida del poder adquisitivo de la gente. Habremos de esperar el 31 de diciembre para saber cómo será el cronograma de la liberación de los precios de la gasolina y diésel a nivel nacional, y si habrá incentivos fiscales por parte del gobierno federal para los combustibles. Con todo, los mexicanos somos los menos beneficiados con esta reforma, que en lugar de ser un instrumento de cambio positivo, es prácticamente uno de crisis. La reforma que se debía haber hecho en ese entonces, en el 2013, fue la que junto con el ingeniero Cárdenas propusimos desde principios del 2013, y sigue estando por lo tanto pendiente la necesidad de una reforma, de la reforma energética. Muchas gracias por su atención y por su presencia.